a comenzar la clase, pues. Vamos a cantar esta adoración. Cierren sus ojos, chavos. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alá, simplemente alá, está llorando alá, en la prueba alá, está sufriendo alá, no importa alá, para avanzar en escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo necesito entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alá, simplemente alá, está llorando alá, en la prueba alá, está sufriendo alá, no importa nada, para avanzar en su será. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día.
Padre, hoy alabamos tu nombre y lo honramos en esta noche, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor, que nos vas a dar en esta noche. Hoy la honramos a tu palabra también, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias porque por gracia recibimos, Señor, lo que estamos recibiendo, Señor. Y no hay más que decir que darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por esta casa, Señor. Gracias porque tenemos comida, Señor. Gracias porque están estas personas, Señor. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos das revelación. Gracias porque tú nos das conocimiento, Señor, de ti, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de conocerte, Señor, de hablar tu palabra, Señor, y que podamos entender, Señor, esos secretos, Señor, que tú tienes, Señor, para tus hijos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Yo los bendigo con toda bendición, Señor. Señor, que pueda ser abierto su entendimiento, sus ojos y sus oídos, Señor, espirituales, Señor, que puedan recibir estas semillas, Señor. Que puedan entender el poder, Señor, la autoridad que tiene, Señor, en nuestras vidas, el recibir esto, Señor. Hoy te damos gracias y toda la gloria y toda la honra sea a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar, hermana. La clase se llama Fe imprescindible para vencer. Fe imprescindible para vencer. Si quieres pon... ¿No tienes de que... soundtrack? Ok. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Que es nuestro verso clave para esta noche. Bueno, para esta semana más bien. ¿Ya están ahí? ¿Como pajarito? Está bien. Romanos 10:17. Bueno, y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por esto. ¿Qué es fe para ti? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es la fe? Así lo que se te ocurra. No, pues yo creo que la fe es creer. ¿Tú qué crees que es la fe? ¿Amor? Ok. María. ¿Te pones en serio? Para ti, Vane, ¿qué es? La fe es el tener la confianza o la certeza de algo que en tu momento actual, o sea, en lo físico del momento no lo puedes ver, pero lo crees, ¿sabes? O sea, la Biblia, yo se lo dice la Biblia, ¿no? Pues en la palabra. Bueno, en la palabra dice Hechos 11:11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción De lo que no se ve. que no se ve. Exactamente. Entonces la fe es creer, ¿no? Para ponerlo en una palabra, la fe es creer. Entonces dice, la fe viene por esto, por el oír y oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo vas a creer o cómo vas a tener fe en Dios? Por medio de su palabra. Pues exactamente, escuchándola.
si hay una parte donde Dios nos pone una porción de fe. O sea, por eso de repente, no, pues yo sí creo en Dios, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues yo soy atea, pero cuando les pasa algo, ay, gracias a Dios no me pasó. Pues no son tan ateos, ¿verdad? Dios pone una porción de fe en ti y en mí, y lo demás viene por el estar escuchando la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir continuando viendo cómo vamos a ir desarrollando más esa fe, ¿ok? Dice, el crecimiento de tu fe es escuchando con el corazón también. Dios pone una porción de fe en nuestra vida. Entonces, no nada más es escucharle en entendimiento. Entonces es bien importante, si tú en verdad no estás entendiendo nada hasta el día de hoy, pedirle a Dios, es importante pedirle a Dios, ¿sabes qué? A mí me aburre cuando Lucía habla. Válido. No puedo más. No puedo más, así no. Es válido que tú ores y le digas, Señor, abre mi entendimiento, ¿no? O sea, porque a veces tenemos tanta locura en nuestra mente, a veces espiritualmente tenemos ceguera espiritual, entendimiento, te lo tienen como atoradillo, ¿no? Entonces tú puedes pedir, Señor, a ver, abre mi entendimiento, o sea, porque veo a gente que en verdad te cree, que en verdad pelea, que en verdad lucha, que en verdad está ahí, que va en las madrugadas, que va para allá, que venga, y yo, pues la neta me da flojera. Entonces pídele, hay una parte donde hay que estar escuchando la palabra de Dios y también pedirle a Dios que abra ese entendimiento, ¿no? Dice, esto es nuestro sustento. Hola, papá. Sustento, ¿qué quiere decir sustento? Ay, creo que ya llegó Niagara Falls. ¿Qué quiere decir sustento? Vente, papá, siéntate. Un ratito, un ratito. ¿Sustento qué quiere decir, chavas? ¿Qué se les hace que dice sustento? Que por sí misma se mantiene, ¿no? Es lo que, o sea, que te sostiene. O sea, la fe es tu sustento, o sea, te está sosteniendo. Si tú crees que tú vives porque así es la vida, así es, uno nace, uno muere, pues no, tú estás sostenida por alguien y la fe es nuestro sustento para vivir, ¿no? ¿Sí lo comprendes, Grisela 1? ¿Segura? Ok. Es que tu cara dice... Entonces, vamos a leer Isaías 53 del 4 a 5. ¿Por qué vamos a leer Isaías 53 del 4 a 5? Porque ese es el fundamento de nuestra fe, que nosotros tenemos que tener paz sobre todo. Paz sobre todo. ¿Ok? ¿Quién tiene Isaías? ¿Tú? ¿Isaías qué? 53 del 4 al 5. Me podría leer. Vas, Grisela. Léelo en voz súper fuerte. Isaías 53 del 4 al 5. Uh-huh. Ciertamente llegó lleno en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hasta el Hasta el 5. 5. Más el herido fuera por Acá no soy. más el herido fuera por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, aquí es algo bien importante que tenemos que entender tú y yo, porque yo también estoy en esto, ¿no? No crean que a veces las clases me las sé de pie a pa, pues no. O sea, en verdad yo también tengo que ir, o sea, yo también estoy creciendo de una manera impresionante, ¿no? Pero si tú lees Isaías, si yo te digo, Isaías 53 del 4 al 5 es nuestro sustento, o sea, no es nuestro fundamento de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entender lo que están leyendo, ¿no? O sea, ¿qué es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice, el oír la palabra de Dios, pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿No? ¿Qué entendemos por la palabra de Dios? ¿Ahí de qué te está hablando? De una persona, que su nombre es Jesucristo, que Él llevó, ¿qué? Dolores,
enfermedades, dolencias, ya dije dolores, dolencias, es lo mismo, ¿no? La paz, ¿qué más habla ahí? Nos quitó, o sea, nos perdonó. ¿Qué más? Rebeliones, pecados. Rebeliones, pecados. Entonces, si tú no tienes ese fundamento, pues tú, ¿en qué vas a creer? Ah, pues en la Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué te habla esa palabra, no? Entonces, Isaías 53, eso quiere decir, ahora, hay un paréntesis muy cañón, es que la gente cree que ya el ser cristiano no va a enfrentar problemas, no va a afrontar a lo mejor ciertos cosas de trabajo, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor, ¿sí me entiendes? Eso es un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque sí vamos a enfrentar ciertas situaciones, ¿ok? Vivimos en el mundo, por lo tanto vivimos como... Exacto, pero teniendo nosotros este fundamento, que él ya lo hizo, que o sea, tú ya tienes en dónde poner tus ojos, ¿sí me entiendes? Y hay hay gente, hay personas que pues se enferman y se tiran en una cama y ahí hasta, no, pues ya me voy a morir, ya me voy a morir, ya me voy a morir, no, pero no me quiero sanar, y no sé qué, ¿por qué? Porque no conocen. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no conocen, no tienen fe y ni siquiera tienen esperanza, ¿no? Entonces, nuestro fundamento de nuestra fe es paz sobre todo. Aunque estemos pasando por ciertas tribulaciones, Sí. hay paz. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos que es nuestra fe, Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo ya pasó por nosotros? Lo que acabamos de leer. Entonces, de tarea nos vamos a leer esa parte, Isaías 53, del 4 a 5, ¿ok? Entonces, vamos a Romanos 5. Este sí lo tengo que leer yo porque lo tengo. Vamos a Romanos 5. Y escuchen lo que dice en Romanos 5. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué entendemos por esta partecita? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú y yo estamos creados para tener una relación con Dios. Te puedes hacer guaje, te puedes hacer el que no quieres entenderlo, pero todos hemos sido creados para tener una relación con Dios. Por eso existen muchos vacíos, ¿no? Porque no se está llenando con lo que realmente fue diseñado. Ahora, no quieras que un congelador caliente cuando es congelador. ¿Ya me expliqué? Si nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios, aunque le metamos lo que quiere el mundo regalarte, o la mercadotecnia, o vístete así porque vas a hacer algo, nosotros fuimos creados. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros somos justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de ¿quién? De Cristo. De Jesucristo, ¿no? Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora vamos a pasar del 5, 1 y 2 al 5, 17 en el mismo Romanos, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿aquí qué está hablando? De Adán. De Adán, exactamente. ¿Se acuerdan de Adán? Génesis. Que comió la manzana. Entonces está diciendo, si por una personita que es Adán, entró la muerte, ¿no? Mucho más reinarán en vida por uno solo. O sea, tú y yo vamos a reinar en vida por uno solo, que es Jesucristo. O sea, así como Adán la regó, Jesucristo vino y compuso todo, ¿no? Arregló el camino. Todo lo que se cayó a la muerte,
Jesucristo vino y venció a la muerte para que nosotros tengamos, ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. ¿No? Y dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, tú y yo tenemos que estar recibiendo la abundancia, no poquito, la abundancia de la gracia. ¿Qué es la gracia, chavos? ¿Qué es la gracia, Lore? ¿No saben qué es la gracia? Díganme no, sí, para ir más rápido. No, ya, me explico. La gracia es un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Es algo que te dan, no porque no lo merezcamos. Acuérdense que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y aún así, Jesucristo murió por ti y por mí para tener una vida eterna. Entonces somos justificados, ¿no? Por medio de Jesucristo. Y dice, y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, aquí nos están hablando que tú y yo tenemos que reinar en vida. ¿Y qué suena reinar? O sea, para ti, ¿qué es reinar? Dominar sobre todo, ¿no? Reinar, ¿no? Estás reinando. O sea, a lo mejor ahorita estás pasando por, no sé, el novio te cortó. Vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Pero tú tienes todo ¿para qué? Para reinar sobre eso. No está diciendo que no vas a pasar por situaciones, pero te está diciendo que tú puedes reinar. Que tú las puedes ¿No? controlar y tú decides sobre ellas, no ellas sobre ti. Exactamente. Y ahora, de ahí vamos al 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. De aquí ya se bautizaron ustedes, nada más María, ¿verdad? Muy bien, María. Entonces, ¿qué quiere decir el bautismo? ¿Alguien sabe? ¿No? No, ¿verdad? Si no me contesta, quiere decir que no. No. Ok. Yo creo. Eso hace. Yo también. Entonces, el bautismo es un acto de obediencia, es una representación, ¿no? El bautismo, aquí dice, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Qué haces en el bautismo? Te sumergen en agua. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Entonces tú te sacan del agua, ¿verdad? No te dejan ahí hasta que te mueras. Te sacan del agua, entonces es la representación de que tú vuelves a renacer, ¿sí me entiendes? Es la representación de Cristo cuando lo sepultan y vuelve a vivir. Para que andemos en vida nueva. O sea, tú tienes que entender y tienes que, no sé cómo te lo vas a meter en tu vida, ¿sí me entiendes? Pero es una vida nueva. ¿Y por qué digo, métetelo en tu cabeza, repítetelo cuantas veces sea necesario? ¿Por qué lo digo? Porque Dios, cuando tú eliges hacer el recibir a Jesucristo en tu corazón y hacerlo Señor de tu vida, hay una nueva criatura. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Dios agarra toda tu vieja naturaleza y la sepulta en el fondo del mar. Pero ¿sabes cuál es un problema que hacemos los humanos siempre? No, es que nadie habla, ¿verdad? No, Me acostumbro. están un poco apáticos todos. O sea, Dios agarra toda tu vieja naturaleza y lo echa ya en el fondo del mar y nunca se vuelve a acordar de ella. Nunca. Pero ¿sabes qué hace el ser humano? Va de pesca a sacar lo que Dios ya te quitó. Entonces, tú tienes una vida nueva, repite, vida nueva, vida nueva, ¿ok? A ver, está bien, me están preparando para algo más grande, amén. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta lección? Son entender la importancia de la fe para vivir una vida victoriosa. Tú y yo tenemos que estar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Porque si no es vano lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Para qué nos juntamos? Si vamos a seguir teniendo la misma vida, ¿no? Pues no, al contrario, es que nosotros tengamos una vida victoriosa.
¿no? Y que podamos decir, Jesucristo me sacó de esta, Jesucristo me sacó de esta, Jesucristo, no manches, me hizo esto, no tenía dinero y de repente me dio una transferencia, etcétera, ¿no? Otra es fortalecer nuestra fe en Dios y su palabra para declararla, activarla y vivirla. Aquí hay 3 cosas bien padres. Declararla, activarla y vivirla, ¿no? Ahora, Dios nos creó para vivir en Él. Ya se los comenté, ¿no? Nosotros fuimos diseñados para eso. Solamente permaneció en su consejo, experimentaremos la vida abundante que nos prometió. ¿Qué dice en Juan 10:10? ¿Qué dice en Juan 10:10? ¿Qué dice? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? El diablo. Díganlo con... ¿Quién es el ladrón? Sí, no, pues para las novelas sí hablan bien bonito. Y luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ok? Dice, el Padre ya nos habilitó para conocerlo y escucharlo. Su palabra y su espíritu son los medios fundamentales para hacerlo. Creer en Dios y su palabra revelada. ¿Qué quiere decir revelada? ¿No saben? Dice, es la clave para vencer cada circunstancia de este mundo, ¿ok? Dicen, lean la historia relatada en Mateo 17, Mateo 17. Ahora es válido, ¿qué tal que no sabe nada de lo que dice? ¿Quién? Ella. Pues parece. Están muy... Pero es por gracia, es por gracia. Ahora, Mateo 17, del 14 al 20 dice, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este mundo, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿por qué a veces no vemos? Gris, ¿qué dije? No, ¿verdad? Pero no quieres invitar a Rubén. ¿Qué dije? O sea, ¿qué dice? Por vuestra poca fe. Por nuestra poca fe. La fe es una llave. Sí. No, si lo queremos poner como algo. Vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿de qué tamaño es un grano de mostaza? Es la semilla más chica. La semilla más chica, ¿no? Ahí tengo, ya la han visto, ¿no? Diréis este monte, imagínense un monte ahí. Pásate de aquí allá y pasará. Pero no tenemos fe. ¿Y por qué no tenemos fe? Aquí ya nos dijeron cosas. ¿Eh? Porque no te pones a leer la palabra de Dios, a escucharla, hablarla, declararla, ¿no? También nos habla de revelación. Que cuánto yo oro y digo, Señor, revélate, Señor, revélate, Señor, revélate. Porque yo les puedo estar hablando y hablando y hablando y a lo mejor pues, es vacío, ¿no? Pero si ustedes llegan a tener, si Jesucristo les da un encuentro así, toma chango tu banana, literal, nunca yo voy a necesitar decirles, oigan, vengan, ya es hora de la clase, no, van a correr y se van a sentar aquí. ¿Por qué? Porque van a tener hambre y están entendiendo lo que Dios tiene, ¿no? Lo que Dios te ama, lo que Dios hizo. Entonces, ¿por qué es el fundamento de Isaías 53, 4, 5? Porque ahí está todo lo que hizo.
¿no? Y de ahí partes para todo, el Nuevo Testamento y todo lo que ya venimos aprendiendo, ¿no? Dice, este padre en la historia tenía una gran necesidad y buscaba desesperado la solución al problema de su hijo. Finalmente la encontró en la persona correcta, en Jesús. A los discípulos le faltó fe para ser los instrumentos de Dios para ellos. Es necesario tener fe. La fe no tiene sustituto. No puedes sustituir como el azúcar, ponerle esplenda. No puedes, no tiene. Es la fe y es fe. Punto. No hay algo que vaya a sustituir a eso. Con ella se logra lo imposible, se mueven montañas y se ven milagros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fue la que nos compartiste tú, Juan. ¿No? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros ¿cómo lo vamos a ver? Si yo te digo, a ver, María, si yo te digo, por ejemplo, Lorena es sana, tú estás viendo físicamente una cosa, pero Dios te está diciendo otra cosa. Entonces, tenemos que tener fe, ¿no? Fe en lo que Dios te está diciendo. Y no nada más verlo con ojos naturales, con ojos, sino con el corazón y con el corazón y el espíritu. Tenemos que desarrollar tu vista espiritual. Todos tenemos que desarrollarla, ¿no? O sea, si Dios te está dando una palabra de promesa y te está diciendo, ¿sabes qué? Yo llevé todos tus pecados para que tú tengas vida eterna. Y aquí en el mundo te vas a decir, no, eres una, no sé, ¿qué se te ocurre? Te vas a ir al infierno, te vas a morir, no vales nada, no sé qué, pero tus ojos espirituales tenemos que desarrollar para ver de que no. Jesucristo murió por mí, perdonó todos mis pecados y yo tengo vida eterna. ¿No? Yo sé, Dios ya dijo que Lorena está 100% sana, que el diablo nos regresará 70 veces 7 todo lo que nos trató de robar. Entonces tú tienes que estar viendo eso, aunque a nuestro alrededor físico van a pasar cosas que no nos va a querer sacar de esa promesa que el Señor nos dio, ¿no? Entonces tenemos que estarla desarrollando. Dice, la fe es certeza, es convicción. La fe posee la sustancia de las cosas que existen en la esfera espiritual para traerlas al mundo material. Entonces, cuando uno ora puede decir, Señor, te damos gracias por lo que tú ya hiciste en el espíritu, porque ya está hecho. Pero ahora bájalo. ¿No quieres? Okay. Si están captando esto, o sea, en el espíritu ya está hecho. Entonces, eso tiene que bajar a nuestro mundo aquí, ¿no? Tenemos que tener fe en eso. Me están agarrando hasta que ya las tengo entretenidas, mira. Bueno, yo no, ¿verdad? El Señor. Dice, fe es creencia en Dios y convencimiento pleno de que cumplirá lo prometido, ¿no? La fe no duda. La esperanza es a futuro. La fe es en el hoy. La fe ya posee lo que cree, porque lo ha oído de Dios y lo ha visto con sus sentidos espirituales. Vamos a 2 Corintios 4:18. Sí, pero... 2 Corintios 4:18. Sentido espiritual, tenemos que estarlo desarrollando el sentido espiritual, ¿ok? 2 Corintios 4:18. ¿La lees? dice, no mirando nosotros las cosas que no se... ay, perdón, otra vez.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué cañón. O sea, las que se ven, nosotros aquí va a durar determinado tiempo. Pero las que el Señor nos está hablando, eso va a durar eterno, ¿no? Dice, eterno. Ahora, no se requiere fe en la esfera de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Regresemos a sus clases de primaria. Sí, ¿no? Tocar, oler, degustar y todo. No se requiere fe en la esfera de los 5 sentidos. La fe y los sentidos son opuestos. ¿Ok? Nosotros vemos, tocamos, olemos, sentimos, pero la fe te está diciendo, no, espérate, o sea, yo voy a morir por ti. ¿No? Está cañón, son cosas súper opuestas y nosotros a qué estamos realmente acostumbrados. Pues yo veo que estamos bien acostumbrados, nos da hambre y estamos llorando porque tenemos hambre. ¿No? Estamos muy acostumbrados a lo físico. Entonces tenemos que verdaderamente desarrollar esto que es el del espíritu, ¿no? Y empezarlo a bajar. O sea, ¿cuál es tu sueño más guajiro que tú crees que tienes? Ser senadora. ¿Sí me entiendes? Es más, ser presidenta. Ser presidenta, ¿no? Ok. ¿Y qué dice en la palabra de Dios? Ella tiene que encontrar una palabra que a ella le hable Dios, ¿no? ¿Y qué puede ser? Oye, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Entonces ella va a decir, espérate, el Señor dice que Él quiere que yo sea prosperada en todas las cosas. Y el Señor, aunque acá te están, ay, no, que el PRI te va a tumbar, así, y el otro te va a tratar de tumbar, y el otro te va a querer dar mordida, y el otro, y ella está enfocada en dónde, sus ojos en dónde van a estar, en lo que realmente el Señor te está diciendo, ¿no? Por eso siempre es importante leer la palabra, y de repente, pum, te va a llegar una palabra rema, pero no me quiero adelantar porque eso viene más adelante. Y ahorita les voy a explicar qué es la palabra rema. Dice, la fe ve a Cristo y sus promesas realizadas en nuestra vida aquí. ¿Con qué vemos? Con los ojos. Los ojos son el instrumento de la visión, pero es el cerebro donde se registra y se interpreta todo. Cuando soñamos, lo hacemos con los ojos cerrados y vemos personas, situaciones, etc. ¿No es así? O sea, cuando nosotros estamos soñando, no tenemos los ojos abiertos y estamos viendo así como todo. Estamos dormidos y estás soñando y ves colores, ves situaciones y ves todo lo que tú quieras, ¿no? La fe ve con los sentidos espirituales. Podemos decir que la fe son los ojos del corazón, ¿no? Lo que cae de esa palabra a tu corazón, cuando hay anhelos, muchas veces los anhelos que tú tienes son puestos por Dios. ¿Para qué? Para un propósito. ¿Para qué? Para un llamado, ¿no? Entonces, tú tienes ese propósito y tú dices, yo sueño con ser bailarina de ballet. Y tú, pues no, o sea, sí, es un sueño que tú tienes, pero a veces hay tantas cosas que el Señor depositó en ti cuando te formó y te creó para cierto propósito, para cierto llamado, ¿sí me entienden? Y a veces no lo vemos, ¿no? Entonces, del corazón va a bajar ciertas cosas que a lo mejor para mí lees una palabra y para mí es de, ok, pero para ti es que no te pases, leí esta palabra y me dijo esto y entonces yo voy por esto y voy con todo y voy a arrasar y me voy a hacer millonario. Pues fregón, a ti te cayó, eso es una palabra rema, entonces aquí nos dice que es con los ojos del corazón. Entonces tú te aferras a lo que el Señor realmente te está diciendo a ti, que es su palabra, ¿va? Ahora, vamos a Habacuc 2:3. ¿De qué manera vamos a bajar esas cosas, esos anhelos, esos sueños, esas visiones a ahorita, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? En Habacuc 2:3 vamos a... ¿Quién me la lee? Ahí está. 2:3. Sí, ahí está. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? ¿Qué te está diciendo, Grisi? Que esperes esa visión. Si Dios te puso una visión y tú estás completamente segura que es de Dios,
tú tienes que poner tus ojos en eso, independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor, aunque te digas, María, no vas a ser terapeuta. Pero Dios te está poniendo para que seas terapeuta, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí, entonces tú tienes que ir por esa visión que el Señor te puso. Ahorita les estoy dando ejemplos súper básicos, ¿no? Pero aquí te está diciendo, tú espera esa visión. Tú espera esa palabra que el Señor te dio. No importa cuánto tarde, porque Dios va a cumplir, ¿no? Y en el camino, o sea, llegamos raspados, sin pelo, sin de estas, porque nos metimos ahí a... No, y es en serio, y lo digo para mí misma también, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos meter de nuestra mano cuando Dios ya lo tiene resuelto en esa parte, ¿sí me entiendes? Nosotros tenemos que seguir, trabajar en lo que tenemos que hacer diariamente y creer y vivir bajo la gracia del Señor, ¿no? Y llegar a esa visión. Y llegar, ahorita que cerramos, que empezamos un nuevo año, una de las cosas que se hablaron es que mucha gente se frustra. Se frustra al cerrar un año, ¿por qué? Porque no logró sus metas, porque se siente inútil, porque, ¿sí me entiendes? No llegó a hacer un propósito, no nada, y pues voltea y dice, no, pues 2013, vaya, o sea, yo no lo quiero volver a ver, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, neta, es la fe de hoy, ¿sí me entiendes? Y la esperanza del futuro, ¿no? Y estar conquistando, reinando sobre lo que nosotros tenemos el día de hoy y lo que viene, ¿no? Tenemos que estar conquistando y reinando para que cuando uno cierre un día, no te vayas al año, vete, hoy cerré mi día y avancé en mi evento de 1 de marzo, avancé en platicar con Vane, avancé en acompañar a esta persona a tal lugar, avancé en un poco pues de darme clase de vida, de estudiarla, ¿sí me entiendes? Avancé en mis llamadas, ¿sí me entiendes? Y no voy a quitar lo que el Señor me dio, no voy a quitar los ojos de ahí. No importa cuánto tarde, porque a veces pasan cosas y nos desanimamos, ¿no? Decimos, ay, no es cierto. Ay, no. Ay, no va a venir nunca. O sea, eso es para la gente del norte. Vienen. Ay, sí, yo claro que a mí nada me va a dar. Va a venir ese tipo de cosas, pero tú tienes que reinar en vida sobre esas cosas y decir, no, a ver, pensamientos, o véngase, o llámese diablo, o véngase lo que tú también le estés metiendo a tu cerebro, ¿no? Porque uno también llena las cosas en un diario, permite hablar con gente aburrida, por ejemplo, ¿y en qué te estás convirtiendo? En una persona aburrida, ¿no? ¿De qué te llenas también? De novelas, pues vas a querer vivir como Mariela del Barrio. ¿Sí me entiendes? Lo que tú también llenes, es importante todo esto, ¿no? Dice en Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces apunta esto, los que estén apuntando, y si no, bueno, no las apunten. Dice, escríbela. ¿De qué está hablando aquí? De la visión, ¿no? Dice, escríbela, declárala, créela, vela y agradécela. ¿Cómo es? Escríbela. Declárala, créela, vela y agradécele a Dios. ¿Ok? Dice, ¿cómo obtenemos y hacemos crecer nuestra fe? Dice, la fe no se obtiene viendo el noticiero, leyendo el periódico u oyendo las críticas del vecino, tampoco por ir a la congregación, ya que si no escuchamos con atención la prédica de la palabra de Dios, no la obtendremos. Entonces, ¿cómo obtenemos y hacemos crecer nuestra fe? ¿Cómo? Entendiendo la palabra de Dios, entrar la ley con revelación. Escuchándola, exactamente. Escuchándola, obteniendo. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír, 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 y el oír. Pero si tú estás viendo
escuchando lamentaciones en las canciones estas de cómete las uñas y le das 1000 vueltas y pues vas a estar así mordiéndote las uñas, sufriendo por el vato. ¿Qué? ¿Sí me entiendes? Si tú estás escuchando la palabra de Dios, porque te aseguro que te vas a levantar, no sé cuánto te tardes, ¿sí me entiendes? Porque ahí dice, Dios te va a poner esa audición, manténla, créela, abrázala, agradécela, ¿sí me entiendes? Y Él te la va a dar, ¿no? Pero ¿qué le estamos metiendo también a nosotros? Estamos escuchando lo que te da, ¿qué? Vida eterna, ¿no? Pero si estamos escuchando algo de muerte, ¿qué te va a traer eso? Okay, exactamente. Ahora, la fe viene por el oír y el oír un rema de Cristo. ¿Qué es rema? ¿Qué es rema? Agarrar dos. Dice, todo lo que está escrito en una Biblia se conoce como palabra logos. A ver, vamos a aprender cosas, porque ya les voy a poner examen a ustedes 4. Porque ya llevan mucho aquí, no veo muchas cosas. ¿Qué es? La palabra logos es la palabra. Esto es logos. Esto es logos, ¿ok? Y dice, pero la fe viene por el oír un rema. Entonces ya sabemos que la palabra de Dios es un logos. Pero la fe va a venir por algo rema. ¿Qué es una rema, no? ¿No se les ocurre? Es una revelación que te cae. Que sorprendentemente gritas y te emocionas por esa palabra, ¿no? Dice, es una palabra de Cristo específica. O sea, algo de aquí tú lees y es específico para el problema que tú tienes, específico para la persona específica en el tiempo específico, ¿no? Entonces tú la lees y dices, bruto, de aquí me agarro, ¿no? Entonces calla tu corazón y es una revelación que nadie te la va a quitar nunca, ¿no? A mí, una de las primeras palabras que a mí me sorprendió el Señor fue una de Reyes, ahorita no recuerdo exactamente cuál, pero que habla de Salomón, ¿no? Cuando yo leí esto, me cayó mi corazón cosas impresionantes, me emocioné, brinqué, se lo conté a todo el mundo que conocía. ¿Por qué? Porque eso es una palabra rema, es algo que te prende y nadie te la va a volver a quitar nunca, ¿no? Y calla tu corazón y hay como un despertar ahí espiritual cañón. Dice, Dios se obtiene de logos, ya que si no tenemos logos en la mente, el Espíritu Santo no tendrá de dónde asirse para hacerlo rema, para vivificar la palabra que necesitamos para sostenernos en un momento específico de nuestro caminar. La fe es el resultado de oír a Dios hablándonos personalmente acerca de realidades que existen para nosotros en la dimensión de su reino, que solo puede entenderse por la fe. Dios quiere que tengamos nuestra propia fe grande y firme, para no depender de la fe de otros. Escuchemos su palabra hoy y aumentará nuestra fe. ¿Ok? ¿Entendieron ahí o les explico algo? ¿Todo bien? Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no, ¿a qué te estás acercando? Si tú no crees en Dios, imagínate. ¿A qué le estás hablando, no? Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y hoy en la mañana nos hablaban de otra versión, hay diferentes versiones en las Biblias. En otra versión que es gringa, dice el que la busca, el que le busca diligentemente, el que le busca así constantemente, diligentemente, ¿sí me entiendes? Galardonador de los que le buscan diligentemente. Ahora, ¿cómo permanecemos en la fe? Dice a un joven que le dolía la cabeza. Escuchen esto porque neta, y las mujeres somos más que creativas en crear cosas. Sí. Espectaculares. Sí, o sea, nos la fumamos, pero cañón. Dice, a un joven que le dolía la cabeza desde hacía tiempo, empezó a pensar, porque le dolía la cabeza, que tal vez era un tumor y que se iba a morir. O sea, vean el pensamiento de este joven.
Al poco tiempo comenzó a hablar lo que había metido a su corazón. O sea, él lo creyó y lo metió en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a hablarlo, a decirle, ay, Griselda, me dolió la cabeza y yo creo que tengo un ¿no? Empezó a contarlo. Dice, el joven se veía yendo al médico, o sea, él tenía visiones de ir al médico. ¿Y cuántas veces, neta, no tenemos visiones de cosas mafufas? Neta, yo la neta cañón. Dice, el joven se veía yendo al médico con la tomografía que mostraba la mancha en el cerebro y con un diagnóstico grave. Llegó incluso a pensar en su funeral y a sus amigos llorando con él. ¿Cuántas veces nos han preguntado qué pasará si yo me muero? ¿Llegará la gente a ir a mi funeral? ¿Llorarán? ¿Les importará que me voy a ir? No, y el que diga que no, híjole, neta, bye, no le vuelvo a hablar, no sé qué. ¿No? Eso es súper de normal. Dice, cuando damos rienda suelta a visiones contrarias a Dios y a su palabra, corremos el riesgo de creerlas y que se hagan realidad. Qué fuerte, ¿no? O sea, sí tenemos que estar viendo, oye, ¿es de Dios eso? Ah, no, pues ni lo hables. O sea, no es de Dios, con permiso, ¿no? Y ahora el diablo siempre pervierte la fe. Acuérdense que está Dios, el creador, nuestro padre, el cool de cooles, ¿sí me entiendes? Y está el diablo que quiere ser Dios. Entonces este brother, ¿qué pasa? Pues él copia, es una copia de lo que Dios crea, pero él es fake, ¿sí me entiendes? Él no tiene la creatividad, ¿sí me entiendes? Entonces, si Dios hizo la fe, ¿qué va a hacer el diablo? Sí, o sea, lo va a pervertir, ¿no? Si Dios creó el amor, ¿qué creó el diablo? El odio. Exactamente, bravo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Si Dios te está diciendo vida y acá te está diciendo muerte, ya sabes distinguir, ¿no? Entonces vas a ir empezando a distinguir los pensamientos que tenemos, ¿no? Ya va a ser como una maquinita, ¿no? Pues bye. Pero Dios dice esto, Dios dice eso, porque si no, hay gente que, ¿cómo se les llaman las que se están creando siempre enfermedades? Mitómana, no. No. Hay gente, no me acuerdo, pero hay gente que se crea enferma. Eso. ¿Sí conocen a esa gente? Y se estudian las enfermedades de pie a pa para decirte lo que les va a pasar y cómo les va a pasar y qué les va a pasar y le va a salir un chonchito y luego un chonchito acá. Entonces, se aprenden todo. Imagínate esa gente cómo vive. Declarando cosas que luego al final se pueden hacer realidad porque las estamos hablando. ¿No? Eso es bien importante. ¿A quién le hablas? ¿Cómo lo dices? Y neta, o sea, la noche, o sea, no nos cuesta nada decir, Señor, límpianos de cualquier palabra ociosa que hayamos dicho durante el día. Perdónanos, los limpiamos con la sangre de Cristo, las cancelamos en el nombre de Jesús. ¿Va? Dice, se le dijo al joven, cambia tu pensamiento y alínealo a los pensamientos de Dios. O sea, cambia ese pensamiento. Si hay pensamientos de muerte, los cambias y los alineas a lo que Dios te está diciendo, ¿no? Hay casos de que dicen, no, pues ya, hay ciertos casos que si tú no sabes, vienes conmigo o vamos con un mentor o vamos con los pastores, ¿sí me entiendes? Y se hablan ciertas cosas, pero también hay una parte donde tú ya empiezas a sentar la palabra como verdadera, ¿no? O sea, ya no todo el tiempo vamos a ir corriendo con la gente y decirle, no, porque estamos declarando, ¿sí me entiendes? Hay que ser sabios ahí también. Dice, el temor es lo opuesto a la fe, es la perversión de la fe. Cuando entras en temor o duda, empiezas a verte confundido, inseguro, fracasando y sin futuro. Mejor actívate para derribar y desechar y renunciar a todos los dardos del enemigo, a esas creencias de fracaso a las que tal vez te has acostumbrado y que te roban la vida, la salud y la prosperidad que Dios desea para ti. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. A muchas veces en las televisoras nos meten a un Dios malo o la misma vida te quiere decir la perversión, ¿no? No, como la gente que dice, ay, esta cruz que me tocó traer. Sí, y ahí andan cargando al muerto, literal. Dice, actuar de esta manera lo llevó a sanar completamente en el nombre de Jesús. O sea, toda su creación se hizo realidad y al alinearse ya volvió a sanar. ¿Sí me entiendes? Al alinearse a la palabra en lo que realmente es, lo llevó a alinearse, ¿va? Dice, en momentos de duda o miedo,
Levantemos el escudo de la fe, un escudo que cada día podemos hacer más grande y fuerte con las promesas de Dios. Anoten si quieren el escudo viene en Efesios 6:16, ¿ok? Para que si lo quieren estudiar y estar orando por eso. Dice, ejercitemos el principio de la fe para salvación, para sostener una vida cristiana victoriosa. Proverbios 10:28. Que dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá y ya. No alcanzaba a leer. Dice, más que dice, escuchen esto, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:8-10. Esto yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado más. Dice, el principio de la fe para salvación consiste en lo siguiente. Dice, buscar a Dios y escucharle con atención cuando nos hable su palabra. Si están aquí conmigo, ¿verdad? Dice, recibir su palabra con la mente, pero apropiársela con el corazón. Hablarla con la boca, al hacerlo estamos confesando lo que dice Dios. Hablar su palabra sobre las circunstancias y derribar con ella todo argumento que se oponga. Así sacaremos el temor, la duda, la incredulidad y dejaremos de hablar lo opuesto a la fe. Continuemos creyéndola a Dios, hablándola y actuando su verdad hasta que la palabra de Cristo se cumpla en lo material sobre cada situación en particular. Dice, bueno, ahorita hacemos esto. Entonces, vamos a leer unas escrituras que nos dieron. Siempre es bien importante y siempre se los digo que es muy importante siempre estarlo viendo en la palabra. ¿Ok? Entonces vamos, tú me vas a ayudar con Marcos 11:24. María con Lucas 8:50. Marcos 9:19-23. 11:24. ¿Ya estás ahí, Gris? 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces es meditando y declarando la palabra para que eso venga. ¿Ok? Lucas 8:50. Vas. Por eso es una generación que se va a pedir cuentas de la muerte a todos los profetas desde el principio de una época. ¿Es Lucas? Sí. 8:50. Entonces sí es. Sí es, eso sí es. Creo que sí. No. A ver, léela. Jesús quedó, yo le dijo a Jairo, no tengas miedo nada de que cree y ella se sanará. ¿Sí? Sí, cree. Ahí nos está hablando de qué, de creer. Cree y ella sanará. No tengas miedo, que No. es lo importante. Exactamente, no tengas miedo. Marcos 9:19-23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ok, ya con esas. Las demás si quieren más, aquí tengo más, ¿ok? Entonces vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna duda? En serio. Talk to me. ¿Vale? Pues, no tengo duda.
¿no? ¿Algo que quieras? Pues algo importante de la fe siempre es que en el momento de la adversidad o cuando vemos las cosas como son en la realidad, obviamente viene el miedo a decirte que las cosas no van a cambiar, ¿no? Y ese miedo es lo que viene a acabar con nuestra fe. O sea, que por más que Dios ponga fe en nosotros, en nuestro corazón, de que las cosas van a suceder, a mi familia le va a ir bien, voy a tener negocios, Lore va a estar sana. O sea, por más que nosotros tengamos una fe muy grande y lo decretemos y lo digamos, si dejamos que el miedo llegue a nuestra vida y nos invada, entonces la fe que tenemos de nada va a servir. Ahora, la fe sin obras también es muerta, lo que dice la palabra. Entonces, pues si nosotros tenemos fe en algo, pues, lo queremos en nuestro corazón, lo queremos en nuestra mente, con nuestros ojos, pues no naturales, porque la mente, como ya vimos, pues es la que nos hace la relación de todo el medio físico y nosotros. Entonces, si realmente tenemos esa convicción de que las cosas van a pasar, vamos a trabajar por ellas para que esas se vuelvan una realidad, sin importar el miedo, sin importar las circunstancias, sin importar qué tan difícil sea, ¿no? Entonces, no solamente queda en creer, o sea, es creer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, trabajar con la fuerza humana que tenemos y la gracia de Dios nos va a empujar a abrir esas puertas, porque pues por nuestras propias obras no lo podemos hacer, pero si Dios está a nuestra mano, todo es posible, ¿no? Que es lo que yo acabo de leer. Entonces, lo importante también de esta fe es que pues simplemente nuestra salvación viene de ahí. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar gracias. ¿Ya ninguna duda? ¿Ya vas a invitar a Rubén? Bueno. Bueno, entonces vamos a cerrar dando gracias a Dios por esto que recibimos. Y neta, aplíquenlo, aplíquenlo. Si ustedes quieren ver cambios en su vida, si yo quiero ver cambios en mi vida, hay que estar aplicando lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces vamos a dar gracias y vamos a pedir perdón si hemos dicho palabras ociosas, si no hemos estado ahí, etc. Bueno, entonces, bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta revelación, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que si hay algo que estorbe o que impida, Señor, que podamos tener revelación o palabras remas, Señor, ya sea porque hemos tenido flojera, Señor, de leer la palabra, Señor, o hemos tenido pereza también de tener una relación íntima contigo, Señor. Hoy en esta noche te pedimos perdón, Señor, porque no hemos ido a buscarte, Señor. Y tú nos has creado, Señor, para tener esa relación íntima contigo, Señor. Hoy, Padre, también cualquier palabra ociosa que haya salido, Señor, de nuestras bocas, Señor, te pedimos perdón y que nos laves con la sangre de Cristo, Señor. Hoy, Padre, queremos tomar la responsabilidad, Señor, de empezar a ver qué es lo que hablamos, Señor. Tomar responsabilidad, Señor, de qué es lo que estamos declarando, Señor, qué es lo que estamos viendo, Señor. Si no hemos estado creyendo en tu palabra, Señor, y estamos viendo otras cosas, Señor, hoy tomamos responsabilidad, Señor, de que ha sido porque nosotros no hemos estado ahí, Señor. Porque tú, Padre, eres un Dios bueno, Señor, que nos mandas y nos mandas y nos mandas, Señor, y estás ahí enviándonos tu palabra, Señor, queriendo tener una relación con nosotros, llenándonos de bendiciones, Señor, y a lo mejor hemos estado distraídos, Señor. Hoy tomamos esa responsabilidad, Señor, de estar viendo qué es lo que metemos a nuestro corazón, Señor, qué dejamos entrar, Señor, qué es lo que estamos hablando, Señor, y empezar a cambiar, a hablar tu palabra, Señor, a escribir esas visiones que tú nos has dado, a declararla, a creerla, a verla, Señor, y más que nada darte las gracias, Señor, por lo que tú ya estás haciendo, Señor. Hoy, Padre, Señor, que tu Espíritu Santo repose, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, que seamos más sensibles a tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que traigas a esas almas, Señor, que es tu anhelo, Señor, esta casa de vida, Señor. Hoy declaramos, Señor, que no hay silla vacía en este lugar, Señor, porque aquí se habla tu palabra, Señor, que es lo más grande, lo más preciado que podamos tener, Señor, en esta vida, Señor. Hoy, Señor, lleva palabra rema, Señor, a todas las personas que no te conocen, Señor. Prepara sus corazones, sus caminos, Señor, para hablarles de esta palabra, Señor, y que puedan venir, Señor, a alimentarse espiritualmente, Señor, a crecer, Señor, como discípulos, Señor.
no nada más como miembros, Señor, declaramos que son discípulos, Señor, que te siguen, Señor, que se convierten de todo corazón a ti, Señor. También, Señor, a Centro de Vida Lomas, Señor, yo declaro que llegan ríos de gente, Señor, porque tú pones el hambre, Señor, porque tenemos esa necesidad, Señor, de tener una relación contigo, Señor. Que la gente, Señor, deje de estar buscando en cosas vanas, Señor, en cosas que no traen nada más que muerte, Señor. Y yo declaro que esa gente, Señor, empieza a ver esa luz, Señor, y empieza a llegar y empieza a tener revelación y conocimiento de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor, que con un corazón agradecido te las traemos, Señor, porque reconocemos, Señor, que con una ofrenda podemos romper, Señor, romper para traer más multiplicación de gente a tu reino, Señor, que como un día nosotros lo recibimos, Señor, que ellos también lo puedan recibir, Señor. Señor, que si también hay finanzas, Señor, que no están restauradas, Señor. Hoy, Señor, damos esta ofrenda con la certeza, Señor, de que tú, Señor, eres el que restaura todo, Señor. Declaramos que las finanzas son restauradas en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que todo este dinero, Señor, aumentará, Señor, crecerá, Señor, para traer almas, Señor, que es lo que más anhela, Señor. En el nombre de Cristo Jesús las bendecimos, hablamos de una multiplicación sobrenatural, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues es todo por hoy. Ahí está lo de la ofrenda, para el que quiera poner. Y ya es todo.